Bienvenidos a Conexión TV, un espacio de entretenimiento y actualidad donde siempre habrá cabida para el debate. En el día de hoy vamos a tratar temas importantes tanto como en la geopolítica como en la actualidad que se vive internacionalmente. Así es, hoy les traemos un programa especial, un programa cargado de mucha información y además de un profundo análisis geopolítico. Así es, Nelson. El día de hoy vamos a contextualizar a nuestros televidentes sobre los temas que vamos a hablar y vamos a comenzar con el ataque que hizo Estados Unidos a Siria por el supuesto uso indiscriminado de armas biológicas. También el uso de la bomba no nuclear más poderosa en Afganistán por parte de Estados Unidos nuevamente, pero esta vez en ataque al Estado Islámico. Angie, no solo esto, hay otros temas que nos incumben. Por ejemplo, Corea del Norte y Estados Unidos tienen varios roces. Además, podemos hablar también de los portaaviones que supuestamente Estados Unidos envió a territorio norcoreano. Otro tema importante es la gran muestra bélica que hizo Corea del Norte al inaugurar y al conmemorar a su líder supremo Kim Il-sung. Claro que sí, Nelson, y este ambiente se está poniendo un poco tenso, entonces mejor vámonos con nuestra compañera Laura López, que nos tiene un contexto sobre Estados Unidos y Corea del Norte. Desde el final de la Guerra de Corea, hace 60 años, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea del Norte ha hecho repetidas veces prácticamente las mismas propuestas a Estados Unidos, las cuales son: 1. Un tratado de paz para poner fin a la Guerra de Corea. 2. La reunificación de Corea, dividida entre norte y sur desde 1945. 3. El final de la ocupación estadounidense de Corea del Sur y la suspensión de los simulacros de combate anuales de un mes de duración entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y 4. Negociaciones bilaterales entre Washington y Pyongyang para acabar con las tensiones en la península de Corea. La relación entre Estados Unidos y las dos Coreas, y en particular la Corea del Norte en este momento, pues siempre será una relación de tira y afloje, porque ambos países y sobre todo Corea del Norte considera que todavía está en la época de la Guerra Fría, en la cual puede amenazar a Occidente y en particular a los Estados Unidos y Japón para llevar a cabo su plan final, que es la unificación de la península coreana en una sola, bajo el poder comunista de Pyongyang. A lo largo de los años, Estados Unidos y su protectorado surcoreano han rechazado cada una de las propuestas. A consecuencia de ello, la península ha sido extremadamente inestable desde la década de 1950. Ahora se ha llegado al punto en que Washington ha utilizado sus simulacros de guerra anuales que empezaron a principios de marzo para organizar un simulacro de ataque nuclear a Corea del Norte, haciendo volar 2 bombarderos con capacidad nuclear sobre la región el día 28 de marzo. 3 días después, la Casa Blanca envió a Corea del Sur aviones de combate no detectables, con lo que la tensión aumentó aún más. El propósito de Kim Jong-un a lo largo plazo es crear una crisis lo suficientemente inquietante como para que Estados Unidos acceda finalmente a unas negociaciones bilaterales y posiblemente a un tratado de paz. Por otro lado, el ejército norcoreano presumió su arsenal militar el fin de semana e intentó realizar una nueva prueba de uno de sus misiles de alcance medio. El ejercicio falló porque el dispositivo explotó poco después de ser lanzado. Por último, Rusia, Moscú y China dicen estar preocupados por el aumento de tensión en la región entre ambos países. China, considerada como única aliada de Corea del Norte, se opone al programa nuclear con objetivos militares del régimen de Kim Jong-un, pero pide regularmente prudencia a Estados Unidos en esta cuestión.
Nelson, ¿será esta la continuación de la Guerra Fría? El día de hoy hablaremos de estos temas y muchos más con un gran invitado que tenemos. Él se llama Pablo Andrés Loaiza, él es estudiante de Ciencias Políticas y además es columnista del diario independiente Al Poniente. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros, Pablo. Y queremos empezar entendiendo esta implosión de hechos. Ha pasado muchas cosas, ha pasado bombardeos en Siria, en Afganistán, manifestaciones en Venezuela, un referéndum en Turquía. ¿Cómo entender todos estos hechos y cómo entender la situación actual geopolíticamente hablando? A ver, claramente el poder se está modificando. Es decir, la manera de acceder al poder y ejercerlo está cambiando mucho. Es decir, cuando se entiende y quiero sustraer, por ejemplo, un ejemplo histórico en Colombia, es que generalmente casi que las elecciones, sobre todo a principios del siglo XX, eran un proceso que nominal, pero el presidente de la República se elegía en los clubes de Bogotá. Siempre se ha entendido el acceso al poder primero sobre el acceso a las élites económicas y políticas, pero no, claramente la base y sobre todo la clase trabajadora, a partir de las circunstancias de la crisis del 2008, empezó a tener un rol mucho más activo en la manera en cómo se accede al poder, en cómo se elige, en cómo se ejerce el poder y sin duda alguna eso ha influido sobre todo, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, en las recientes elecciones en Francia y en cómo se han dado todas estas circunstancias pues, que mencionas. ¿Qué tal si vamos con unas curiosas predicciones que nos tienen nuestras compañeras Estefanía y Vanessa, con una bruja muy curiosa, a ver qué podemos rescatar con nuestro invitado Pablo? Espíritus de la guerra. El día de hoy me acompañará una invitada súper especial, que en su interés está saber qué va a pasar con nuestro futuro, con la guerra y el mundo. Está aquí. ¿Cómo te llamas? Dice que se llama Daira Martínez. Cuéntanos, estamos en tiempo de reproducción. Es bueno para nosotros reproducirnos en estos momentos. El futuro inmediato es bastante oscuro. Y voy a ser extremadamente sincero. Menos mal no me reproduje. Dice que todo está en calma, todo está en calma. Así que puedes ir a reproducirte 10 hijos si quieres. Todo bien, todo good, todo nice, todo. El panorama es bastante oscuro. Es una competencia entre egos y entre países. Dice que somos semillas y que estamos para la reproducción. ¡Ay! ¡Qué mala predicción le he dado a esta mujer! Estamos esmugrositos y con el agua muy lejos. Desafortunadamente los líderes mundiales pues están tomando decisiones y piensan que la solución es la guerra y la guerra es el inicio de un final. Como siempre, el pretexto es buscar armas de destrucción masiva, como sucedió en el pasado. ¿La reproducción sí será buena? Gracias, Almita. Otro día vuelvo. ¡Ay! ¡Volviste! ¡Volviste! No es un buen panorama. Y hay algunos que no se van a dejar y otros quieren hacer. No sé, interesante ver el desenlace, si es que nos dejan verlo. Muy divertidas estas predicciones, pero entonces, Pablo, ¿qué opinas sobre esto? Económicamente hablando, ¿qué podemos esperar para el mundo? Bueno, en principio, además, porque
por ejemplo, a los estudiantes de ciencia política o a los politólogos también se nos considera a veces brujos, entonces se nos creen que tenemos una bola de cristal y venga, ¿qué va a pasar? Y las encuestas y quién va a ganar y demás. Mira, no, todos estos conflictos a los que se refiere, pues ya existían, sino que llegó un momento en que se empezaron a exacerbar, creería yo, a partir de un detonante muy simple, y es la elección de Donald Trump. Es decir, Barack Obama ya había amenazado con atacar a Siria si el régimen de Bashar al-Assad usaba armas químicas. No obstante, no lo hizo, pese a que ya se habían presentado unos episodios de ataques con armas químicas a la población civil. Donald Trump simplemente lo hizo, ni siquiera lo prometió, lo hizo, ¿cierto? De modo que cuando ya se le da un fusil a un loco, como yo lo dije en su momento, pues cuando resultó electo Donald Trump, pues entonces, claro, todos estos conflictos que ya existían, pero que no se habían exacerbado, pues lo van a hacer. Lo propio con Corea del Norte, ya en el gobierno Obama se habían dado ciertas ofensivas, ciertos apoyos militares a Corea del Sur y demás, pero simplemente Donald Trump lo que hace es tomar acciones de hecho y moviliza los portaaviones a la península coreana. De modo que, es decir, que el panorama esté oscuro, no, estaba empezando a oscurecerse desde hace varios años. Que hoy ya se estén tomando medidas de hecho es otro asunto. Bueno, estos son temas que no se pueden tomar a la ligera. Es por esta razón que nuestro compañero Alejandro Gil nos preparó una nota para hablar sobre el contexto histórico, político, cultural y económico con respecto a Rusia y a Siria. Veámosla. La realidad que enmarca a Siria desde antes de la primavera árabe no ha sido ajena a intereses de otros territorios. El problema local que empezó siendo entre ejércitos revolucionarios y el gobierno hoy en día está tomando un matiz muy diferente, que es ya el apoyo manifiesto de los rusos con los sirios, que tienen una coalición desde el año 1970 muy fuerte. Entonces los rusos venden armas casi que a todo Medio Oriente desde que eran la Unión Soviética. ¿Pero qué otro interés tendrá Rusia? Socavar un poco las bases de las ideologías islámicas que están teniendo tanta fuerza en Medio Oriente. ¿Seguirá siendo una relación tan estable? Yo pienso que esa alianza va a ser muy importante y se va a sostener en el tiempo, porque la necesidad de confirmar la institucionalidad oriental es necesaria en este momento para los rusos. Es decir, entre más estados desaparezcan, entre más se fortalezcan las fuerzas terroristas islámicas, va a haber menos institucionalidad para Rusia. ¿Y si la alianza continúa? La guerra va a seguir expandiéndose exponencialmente, porque ya no es solamente el problema local, sino que es el problema de las fuerzas globales que se están dando ahí. Viendo este contexto, Pablo, ¿qué podríamos esperar de Siria con Bashar al-Assad, el Estado Islámico, los rebeldes pro-democracia y las brigadas, las tropas americanas? Ya que como en esta parte del planeta como que la democracia no funciona muy bien, ¿qué podríamos esperar entonces de Rusia y Estados Unidos en este contexto? Pues mira, en la nota anterior que acabamos de ver, la profesora se refiere a algo bastante puntual que me llamó la atención, y es que Rusia tendría el interés de socavar las bases del islamismo. Yo no lo creo así, porque yo creo que más bien la intención de Putin es precisamente fortalecer alianzas con quienes son contrarios a los intereses de Estados Unidos. Porque mira, que hoy esté aliado con alguien como Erdogan, precisamente, que está buscando incluso imponer más un Estado confesional en Turquía, que ha tenido una tradición laica inclusive desde Atatürk, sobre la fundación de Turquía, de la Turquía moderna, la caída del Imperio Otomano, o incluso el fortalecimiento que hubo en su momento con el régimen de Gaddafi en Libia, que también era un Estado confesional, pues no tiene mucha lógica. No obstante, sí tiene lógica sobre el precepto de estar fortaleciendo los intereses contrarios a los de Estados Unidos, que él, por ejemplo, siendo de un corte ultraconservador, se alíe con alguien como el régimen venezolano en la época de Chávez, que era un corte muchísimo más de izquierda.
De modo que no lo encuentro así. Lo propio sucede en Medio Oriente, es decir, cuando hay estados como el de Siria, no obstante, que se enfrentan además a Arabia Saudí, que es un gran aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente, a Israel, que es un gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, pues por supuesto Rusia va a tener grandes intereses ahí, va a tener toda la intención de fortalecer esas relaciones, de modo que no creo que esa sea la situación. Ya vimos entonces algunos líderes mundiales, Bashar al-Assad, hablamos incluso de Chávez, Pablo también nos contaba algo sobre Erdogan y Putin. Ahora vamos a ver entonces otros líderes que también son protagonistas en este conflicto. Carolina Tamayo nos va a contar cuáles son estos líderes y algo sobre sus perfiles. Siria es un país donde la guerra civil ha dejado más de 400.000 muertos y de cuyo territorio el expansionismo ruso y estadounidense tienen fieles intereses. Además, ante las amenazas de Estados Unidos, Corea del Norte no se quedaría atrás y ha brindado su apoyo al gobierno sirio. Pero tras del juego de poder, que nunca tendrá luna de miel, ¿quiénes lideran? Por el lado de Siria está Bashar al-Assad, quien nació el 11 de septiembre de 1965. El líder político con estudios de medicina en la Universidad de Damasco y con experiencia como coronel del ejército sirio, impuso su ejercicio político, dejando en claro que el autoritarismo es lo suyo. En representación de Estados Unidos les presentamos al ya conocido y excéntrico Donald Trump, quien nació el 14 de junio de 1946 y cuya carrera empresarial la continuó en el negocio de la presidencia estadounidense, porque ahora su ambiciosa personalidad no lo detendrá para cumplir el objetivo de hacer notar a su nación. Además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, en política ha demostrado ser experto en fomentar polémica y abusar de la democracia. Y con actitud desafiante, el perfil alto del presidente ruso Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, se pelea el liderazgo ambicioso con Donald Trump y entiende muy bien cómo jugar en la geopolítica global, ya que su actitud de mantener los puños cerrados indica que es una persona que está siempre preparada para la lucha. Fue entrenado en la agencia de inteligencia KGB, experiencia que le ha servido no solo para ser un líder duro, sino también un líder con pensamiento estratégico. Por último, tenemos a Kim Jong-un, quien nació un 8 de enero de 1983 y es conocido por ser una persona despiadada, cuyos parientes también han sido víctimas durante su régimen. Y ante las amenazas de Estados Unidos también muestra su poder con el armamento nuclear y de cierto modo ejerce presión. Todos los líderes, con su ego personal, parecen estar preparados para el conflicto. Ninguno parece estarlo para la paz. Pablo, ¿qué otros líderes mundiales podríamos tener en nuestro radar para entender esta situación geopolítica? Bashar al-Assad, sin duda, que pues, faltó también un poco. Israel, sobre todo sobre el control geopolítico en Oriente Medio, va a tener que jugar un papel fundamental y como gran aliado de Estados Unidos. La OTAN y digamos la Unión Europea también integrando gran parte de la OTAN, en ese caso pues liderado por Alemania, entonces dentro de esos personajes cabría sin duda alguna Angela Merkel y quien resulte además presidente de Francia, no hay duda alguna, o Macron, bien con una postura mucho menos radical en el sentido de la problemática migratoria, no obstante no creo que llegue a tener una posición de no confrontación respecto a una amenaza terrorista como la de Estado Islámico o bien la del conflicto sirio y mucho más la tendría Le Pen en caso pues de ganar, tendría una postura mucho más radical en cuanto al tema de los refugiados y por supuesto sería un buen enclave militar o bien político de Donald Trump en Europa. En América Latina, si Venezuela no estuviera diezmada, seguramente jugaría un papel fundamental, habría de jugar un papel fundamental en una situación mucho menos caótica de la que hoy estaría viviendo, además por unas relaciones estratégicas que hoy Venezuela tiene con el propio Irán, con Rusia
con China y con un armamento además bastante robusto que hoy tiene Venezuela, pero dadas las circunstancias, por el momento de convulsión interna que hoy está viviendo el país, dudo francamente que vaya a tener un papel de esa preponderancia, pero bajo otras circunstancias claro que la tendría. No encuentro más, pues en primer plano, quién podría tener otro papel relevante en este conflicto. Sí, es que son muchos actores los que participan en un conflicto y seguimos entonces a la espera de, digamos, de quién gane las elecciones en Francia, de otros posibles personajes políticos que pueden ser protagonistas del conflicto. Nuestra compañera Angie entonces nos preparó una nota para buscar e indagar qué es lo que no es tan negativo hoy en el conflicto. Vamos a ver dicha nota. ONGs que buscan diariamente velar por el cuidado de toda la población civil dentro de los países que han estado y se encuentran en guerra. Payasos Sin Fronteras, Human Rights Watch, entre muchas otras, hacen presencia en estos territorios. Clara Vélez, docente de comunicación y periodismo, nos habló un poco sobre estas ONGs y su labor. Payasos Sin Fronteras va a zonas de conflicto o de posconflicto en todo el mundo, a darle un poquito de alegría a los niños y sobre todo a enseñarles valores y a trabajar en la defensa de los derechos humanos a través de cosas tan simples como la risa y el juego. Human Rights Watch, ¿qué es lo que hace? Ellos hacen investigaciones por todo el mundo y van mirando cómo los estados y cómo cumplen los principios fundamentales de los derechos humanos. Además, nos contó la labor que tiene Save the Children en el conflicto actual de Siria. Save the Children está tratando también de brindarle por lo menos protección, ya que no le puede... Save the Children siempre ha sido una organización que ha tratado de que los niños tengan educación y que tengan derecho a la salud. En este caso están cumpliendo lo básico, que es simplemente poder garantizarles la salud. Si no fuera por esas ONGs, primero no se sabría la barbarie de lo que está sucediendo en Siria, y si no fuera por ellos, la gente tendría una vida más miserable de lo que la tiene ahora, con menos derechos de lo que los tiene ahora. Pablo, ¿consideras que a través del tiempo y la historia estas guerras han dejado algo positivo? ¿Podemos rescatar algo de ellas? Pues mira, es que las catástrofes más que las guerras, pues podríamos incluirla ahí, inducen generalmente grandes transformaciones. Por ejemplo, retomando también un gran ejemplo es como todos los refugiados, un gran número de refugiados sirios que hoy están en Alemania, bueno, ya legalizados y demás, están empezando a estudiar ingeniería y arquitectura precisamente con la aspiración de reconstruir a su país, por ejemplo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue el gran impulsor de todo el desarrollo tecnológico y toda la revolución de la información que hoy estamos atravesando. Claro, se pueden sacar cosas positivas de todos esos conflictos, son unos grandes detonantes de transformaciones que finalmente lo que hacen es como sacudir un poco a los individuos, a las sociedades y transformarlas, por supuesto. Claro, y resaltar también que hay pocas cosas positivas del conflicto, pero las hay. Por ejemplo, nos contaba sobre el desarrollo tecnológico de información. Gracias a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría tenemos la Internet, tenemos la llegada a la Luna, tenemos la exploración espacial. Pero ahora entonces veamos un lado distinto del conflicto, un lado más allá de lo bélico y tratando más sobre puntos de discriminación. Entonces vamos a ver esta parodia que nos ha preparado Camilo Ruiz sobre Donald Trump y su postura ante los musulmanes. Hoy hablaremos de un personaje que ha causado revolución en los últimos días. Ese personaje es tan extravagante que tiene una torre dorada con su nombre. Pues ya deben tener una idea de quién es. Pues Donald Trump. Ese mono no solamente está discriminando a los mexicanos, sino también a esos pulidos, a esos cejoncitos bonitos. ¿Cómo es que es? A los musulmanes. A los musulmanes, hombre. Frente a eso, ¿cómo les parece que el presidente Donald Trump firmó el pasado 6 de marzo la nueva versión de su polémico veto migratorio? ¿Qué? Que seguirá prohibiendo la entrada de refugiados al país y detendrá la emisión de visados a los ciudadanos de Irán,
Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países en su mayoría musulmanes. Este nuevo decreto entró en vigor el 16 de marzo, sustituyendo el polémico que había pasado el 17 de marzo. El decreto reciente no afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente llamada Green Card, un permiso que permite a los ciudadanos musulmanes trabajar en el país y solicitar la ciudadanía estadounidense. Pablo, ¿cómo podemos entender tanto nosotros como nuestros espectadores la discriminación selectiva por parte de Donald Trump hacia los países musulmanes? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Yo creo que se usó más como un ardid electoral que otra cosa. Por una razón muy sencilla. Me había referido a una clase trabajadora que estaba frustrada a partir de la crisis de 2008 y la incompetencia además del gobierno de los Estados Unidos, en general de todo el establishment, de todo el establecimiento para responder a sus necesidades y todos los procesos de embargo y en fin, toda esta crisis económica que tanto los afectó. Usar el miedo como elemento electoral, además, lo que hace es dirigir el discurso a un foco mucho más emotivo. Es que el miedo es una emoción, finalmente. Y de modo que cuando se junta la emoción, el miedo con la frustración y otros factores, lo único que hace es exacerbar sobre todo elementos irracionales precisamente para empezar a captar toda esta población. Lo que empezó fue a segmentar y empezar a juntar poblaciones para hacerse con el voto de ellos. Lo propio con el fenómeno de Le Pen y el amanecer dorado en Alemania y todos estos sectores populistas que han surgido en Europa y en el mundo. Opera bajo la misma lógica. Llevar el foco y el discurso hacia sectores mucho más emotivos para captar toda esta población que tiene una gran frustración, que ha sido víctima quizá incluso de los malos manejos, por ejemplo, toda la clase trabajadora de los sectores industriales. Vamos a ver, por ejemplo, incluso el mapa electoral de los Estados Unidos, todo el anillo industrial de Michigan, Pensilvania y demás, que han sido estados que históricamente habían votado demócrata, resultó triunfante de Donald Trump precisamente porque los usó como caldo de cultivo. Y es que si por allá llueve, por acá no escampa, y Donald Trump también ha atacado mucho al actual gobierno de Venezuela, porque la crisis en Venezuela está muy álgida. Justo a un país vecino nuestro tenemos una democracia fallida y ahora un intento de Estado socialista. Melissa Orozco nos trae entonces una nota donde nos va a contar algo más sobre el contexto entre Venezuela con respecto y con relación a nuestro país Colombia. Actualmente se vive una crisis política en el país vecino de Venezuela. Partidos de la oposición luchan por medio de protestas pacíficas desde el pasado 1 de abril para exigir al régimen del presidente Maduro que se hagan elecciones generales y que se respete la autonomía del Parlamento. Hola Melissa Orozco, hola comunidad ensayista. Mi nombre es Elvis Durán. La situación política que está viviendo el país es una serie de hechos que vienen acumulándose desde el año pasado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia desconoció a 3 diputados de la Asamblea Nacional. Luego la anulación de todas las leyes que promulgaba la Asamblea Nacional, todas eran anuladas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El robo al referéndum revocatorio, el no haber llamado a elecciones en diciembre de las regionales que correspondía al cronograma electoral. Este año tampoco tenemos cronograma electoral, tampoco tenemos fechas de elecciones. El Tribunal Supremo de Justicia se quiso robar las facultades de la Asamblea Nacional dándole un claro golpe a la Constitución. Es el golpe que denunciamos todos los venezolanos. La oposición venezolana hizo un llamado a las calles que se pronunciaran en contra de estos abusos de poder. El gobierno habla de un diálogo, de la paz, y cuando salimos a las calles nos reprimen con bombas lacrimógenas, perdigones y grupos armados que son colectivos. Por eso denuncio que cualquier hecho de violencia que haya sido, donde hayan resultado heridos y muertos, es culpa de Nicolás Maduro, porque él es el único garante responsable de la paz en este país. Al día de hoy llega a 21 el número de víctimas mortales generadas producto de la violencia en las protestas. Colombia también se ve afectado por la crisis actual en Venezuela al deteriorarse sus relaciones internacionales. Existe una caída en los despachos internacionales de mercancía y aumenta el riesgo de contrabando en las fronteras. El estado actual en el país hermano Venezuela, sobre cómo podría afectarnos
Ya se viene viendo un tema de violación de los derechos humanos, se viene viendo cómo hay violación a la propia constitución de nuestro hermano país. Inevitablemente existe una crisis económica, lo que ha escalofonado violencia interna, violación de los derechos humanos por parte del Estado. Nelson y Pablo, es muy preocupante la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela, ya que es nuestro vecino país y además día a día se nos va convirtiendo en una bomba de tiempo en nuestra frontera. Así es, Venezuela está muy cerca de nosotros y nos afecta directamente todo lo que pase en el país. Pablo, queremos preguntarte si la crisis de Venezuela es una insurrección anunciada, si es algo que ya sabíamos que iba a pasar, o si nos toma por sorpresa. Bueno, todo socialismo está condenado al fracaso, sin duda. El asunto es cuestión de tiempo. Digamos que Nicolás Maduro ha sabido manejar con mucha menos inteligencia la situación de como lo podría haber logrado Chávez, porque es decir, Chávez cuando Venezuela entra en una crisis económica tan profunda a partir del mercado petrolero, cuando empieza a caer no solo la producción interna, sino también el precio del barril del petróleo a partir del crecimiento de la producción del petróleo en Estados Unidos a partir del fracking, Chávez ya se habría inventado millones de excusas para introducir todos los cambios necesarios a la economía venezolana y poder enfrentar mejor esa crisis. Nicolás Maduro, por dogmatismo, quizá no lo hizo, y por eso primero se vio una crisis económica tan profunda, una crisis de desabastecimiento, pero no obstante lo que te digo es una cuestión de tiempo, es decir, es que cuando se anula el mercado, cuando se reduce la producción además, cuando no se diversifica la producción, cuando el 70% de los alimentos que consume son importados, eso sin duda alguna, más temprano que tarde o más tarde, eso va a conducir a una crisis. ¿Y cuál es el problema? Hoy la comunidad internacional ha asumido una actitud pusilánime, sin duda alguna, de absoluta cobardía, porque es decir, hoy los organismos multilaterales se han limitado a meros pronunciamientos y no han tomado realmente acciones. Y cuando vemos, por ejemplo, posiciones como la de Colombia, vemos a un embajador en la OEA muy beligerante, pero vemos a una canciller bloqueando todas las acciones detrás para que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela, pues es cuando uno se pregunta realmente entonces cuál tipo de compromisos, o mejor dicho, qué tipo de intereses incluso tienen sobre Venezuela para no intervenir con la vehemencia que requiere una situación tan dramática, una crisis tan profunda como la que hoy atraviesa. Es natural apenas pues, entendible la posición que tiene Ecuador, Nicaragua, Bolivia, que han sido los grandes promotores previamente de bloquear esas iniciativas en los organismos multilaterales, pero uno no entiende posiciones como la de Colombia, como la de Panamá, como la de México, que se han limitado a meros pronunciamientos. Yo creo que ante esta crisis de la comunidad internacional se reclaman más que palabras, acciones. Claro que sí, es muy preocupante la situación que se vive en nuestro vecino país, sobre todo por la falta de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Contextualicemos un poco más a nuestros televidentes sobre esta situación. Venezuela ya lleva más de una semana y media en protestas, tanto del Estado como por parte de los civiles, dejando más de 700 manifestantes arrestados y más de 20 muertos. Y no solo eso, también Pablo nos hablaba también sobre la Carta Democrática, sobre la beligerancia de Luis Almagro y todas las amonestaciones diplomáticas que ha tenido entonces algunos países de Latinoamérica con respecto a Venezuela dentro de la OEA. ¿Qué les parece si para ir delimitando el programa vamos con un top 5 que nos tiene preparada nuestra compañera Marjorie sobre casos en los que el petróleo ha sido un problema? El petróleo ha desarrollado un papel relevante tanto en nuestro desarrollo como en nuestras políticas y nuestra sociedad. Es por eso que para conocerlo un poco mejor hablaremos de 5 datos acerca del oro negro. El petróleo representa la mayor parte, un 40% de energía que se consume en el mundo.
A este ritmo de consumo parece que olvidamos que el petróleo es un recurso natural no renovable. El petróleo es consumido mayormente por los países que no lo producen y viceversa. Por ejemplo, los países del Golfo Pérsico consumen aproximadamente solo el 5% del mercado petrolífero, sin embargo, producen el 26% de este. En 1945, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciaba la riqueza de oro negro en Medio Oriente. Desde entonces, los grandes imperios y grandes países se peleaban y pelean por este abundante territorio. Es innegable que tener petróleo es tener poder. La Primera Guerra del Golfo en 1991, el golpe de Estado en Irán en 1953 y la invasión de Irak en 2003 son claros ejemplos del intercambio sangre por petróleo. En 1960 se fundó la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuya función es coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros. Este fue un informe de Marjorie Correa para Conexión TV. Veíamos entonces en la nota cómo algunos países están muy interesados en el petróleo dentro de algunos otros países. Digamos, algunas potencias como Estados Unidos están muy interesadas en el petróleo dentro de Irak, Irán, Siria mismo. ¿Cómo van a seguir entonces, Pablo, estas dinámicas mundiales y geopolíticas con respecto al petróleo? ¿Y cuál sería entonces, viendo que el petróleo se está agotando, cuál sería el nuevo petróleo para el mundo? Pues mira, pues la tendencia incluso a la producción de petróleo es a crecer a partir de nuevas técnicas que ya referí. El problema es que cuando países o mercados que dependen ampliamente del petróleo, como Venezuela en su momento, incluso como Colombia, como le sucedió, porque es decir, en 2013 Colombia tuvo un pico histórico de producción de petróleo. Por primera vez llegamos a la producción de 1 millón de barriles de petróleo. Y nos creímos el cuento de que éramos un país petrolífero, ¿cierto? Y derrochamos ese dinero además, y cuando ya precisamente empieza a caer el precio del barril del petróleo a partir del crecimiento de la producción del petróleo alrededor del mundo, es cuando empezamos a entrar en aprietos. Y el gobierno lo que hizo, en lugar de disminuir el gasto burocrático, que fue lo que creció sustancialmente, ni siquiera la inversión en defensa o la inversión social, sino fue el gasto burocrático, el gasto de funcionamiento, para poder sostener eso, en lugar de reducirlo, lo que hizo fue introducir una reforma tributaria que ya conocemos, a partir del aumento del IVA, que además se dijo que era estructural, pero no se combaten los dos grandes problemas que hoy tiene el sistema tributario en Colombia, que son la evasión y el contrabando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con solo atacar la evasión se pueden recaudar cerca de 10 billones de pesos más al erario. Con el aumento del IVA lo que se buscaba era recaudar 6 billones de pesos más. Y lo que se refería a esos dos problemas en la reforma tributaria era muy tangencial. Por ejemplo, una modernización de la DIAN y toda la estructura administrativa, pero es que para eso no necesitas una reforma tributaria, para eso no se necesita una ley. De modo que toda la dinámica macroeconómica de los países, cuando gira y depende tanto a partir del petróleo, lo pone en problemas, sin duda alguna. Claro que sí, el petróleo siempre va a ser un elemento esencial para la economía mundial y todos los países van a querer tener una fuente tan grande de petróleo como la que tiene Venezuela, por ejemplo. ¿Qué les parece si nos vamos a ver las opiniones que nos trajo nuestra compañera Camila Calle? Se fue por las calles preguntando la opinión que tenían sobre este tema, si va a haber una tercera guerra mundial. La tensión militar que existe actualmente entre Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia es un tema que ha alertado al mundo entero, generando la hipótesis de una posible tercera guerra mundial. Por eso salimos a las calles para recopilar opiniones de las personas acerca de la posibilidad de una guerra y qué es lo que más temor le genera de un conflicto de esta talla. No, puesto que a pesar de que son potencias mundiales que tienen una gran influencia económica y política, no depende solamente de ellos, sino que hay instituciones internacionales que de pronto no lo permiten.
pensaría que no sería una guerra bélica, pero sí sería una tensión muy, pues un conflicto muy importante. Hay cosas que son pues serían un factor importante en el mundo, como el derrame químico y pues los ataques químicos que se puedan dar en el Medio Oriente. Sí, obvio, porque son países con mucho poder, tienen mucho armamento, entonces es muy factible que se dé una guerra. Realmente no me parece viable que haya una tercera guerra mundial en estos momentos, porque las organizaciones ya que están muy pendientes de que todo esté funcionando bien, que se estén cumpliendo los derechos de las personas, entonces yo creería que antes velarían para que esto no sucediera. Que sea posible una guerra entre Estados Unidos y Rusia es factible, pero lo que no creo es que Rusia se una a una guerra que no está interviniendo directamente con el territorio de ellos. Entonces creo que más bien es un plan para eliminar un territorio. Todas las personas de por allá pueden migrar hacia el Suramérica y donde las partes donde no son, pues no está afectado. Entonces sería mero mierda. Pablo, interesantes las opiniones que encontramos de la gente en la calle con respecto a lo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es necesario alarmarse por lo que puede pasar? ¿Es posible que haya una Tercera Guerra Mundial pronto o es exagerado? Es posible que haya una Tercera Guerra Mundial, pero no sé qué tan probable. Son dos medidas distintas. Yo no creo que sea momento de entrar en pánico. Es decir, porque si bien hoy Rusia tiene un papel preponderante, no creo que intervenga bélicamente para defender, por ejemplo, a un aliado como Siria, mucho menos a alguien como Corea del Norte. Porque además Corea del Norte y Siria no representan grandes amenazas en ese sentido. Incluso contrario a lo que se cree, porque Corea del Norte se ha dicho más o menos que tiene unas 10 ojivas nucleares. No obstante, nunca se ha podido comprobar si tiene el poder para lanzarlas incluso. Siria no tiene ni una sola, en cambio Estados Unidos tiene 7.700 ojivas nucleares. De modo que hay modo de responder ante una amenaza bélica de ese sentido, pero no creo que escale en tal medida, salvo que interfiera China y de modo que ya a través de una guerra comercial y unas alianzas que hoy son fuertes, bastante fuertes con Rusia, en ese sentido intervengan pero en ese sentido no creo que sea probable que escale hasta esa naturaleza, pero es posible. Claro que sí, es que frente a todos estos temas lo necesario es mantener la calma, porque Rusia, Estados Unidos son grandes potencias mundiales y no pueden tirar un ataque así como tan repentinamente. Sí, exacto. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Hasta una próxima ocasión. No, a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias a Pablo por estar con nosotros y vamos a ver un aspecto distinto de lo que es el conflicto. ¿Por qué? Porque dentro de la guerra también da cabida para la cultura y el arte. Por eso Amelia nos trae un top 5 de las películas de guerra más importantes. La vida es bella. Fue lanzada el 26 de febrero de 1999. Cuenta cómo la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar en Europa. Mientras tanto, Guido llega a un pueblo italiano con la intención de abrir una librería. Allí se enamora de la novia de un fascista italiano. El pianista. Fue lanzada el 13 de diciembre del 2002. Durante la Segunda Guerra Mundial, un célebre pianista judío de origen polaco escapa a la deportación, pero se encuentra fascinado en el gueto de Varsovia, donde comparte con los demás sufrimientos, humillaciones y luchas heroicas. La chaqueta metálica fue lanzada el 2 de enero de 1989. Cuenta sobre un retrato sensible de la vida de un soldado durante la guerra de Vietnam. Allí, un pragmático marín de Estados Unidos observa los efectos deshumanizantes que la guerra de Vietnam ha creado sobre sus reclutas. Rambo fue lanzada en 1982 y es una popular saga de películas de acción, protagonizada por Sylvester Stallone. Cuando John Rambo, un veterano de boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto siendo víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo. La lista de Schindler fue lanzada el 4 de marzo de 1994. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler proyecta un plan para hacerse amigo de los nazis y salvar la vida de todos los judíos que viven en Cracovia. Schindler hace parte de una fábrica industrial para la que decide contratar a miles de operarios judíos para intentar protegerlos y defenderlos a toda costa.
Nelson, películas que nos ayudan a contextualizar un poco más sobre todas estas guerras. ¿Cuáles te has visto tú? A ver, yo me he visto 2 de las 5 películas que Amelia nos trajo. Me vi El pianista y La lista de Schindler. Ambas son muy buenas y muestran mucho sobre cómo la Segunda Guerra Mundial afectó desde un lado mucho más humano. Claro que sí, El pianista es una película excelente a mi parecer, tiene una trama muy bonita y en sí es magnífica. Y no solamente se queda en contar una historia, sino que ayuda a retratar o mostrar una parte de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y hablando de películas, terminamos nuestro programa. Hemos llegado al final y hemos hablado sobre geopolítica internacional, sobre algunos hechos de actualidad. Para concluir, entonces, gracias por vernos en nuestro programa de Conexión TV. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales como Conexión Lasallista TV. Los vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.